Para hablar de celulares, prohibir o no prohibir. ¿Cómo estás, Tomás? Buen día. Lisandro Vives aquí en la mañana de Punto Uno Stream. ¿Qué tal, Lisandro? Buen día, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bien. El titular, el título o el insight con el que ustedes encabezaron este informe marca que el 59% de los alumnos de tercer grado, o sea, en la primaria, en el ciclo inicial de la primaria, tiene un teléfono móvil. ¿Qué están viendo? ¿Qué conclusión sacan en este informe y a partir de estos datos que ustedes relevaron? Bueno, principalmente el primer dato es el que mencionás recién, ¿no? 6 de cada 10 chicos de tercer grado, es decir, chicos de 8 años, ya tienen un celular, y lo cual esto evidencia una alta tenencia de celulares en Argentina a lo largo y a lo ancho del país. Apenas solamente dos provincias, que son Misiones y Formosa, son aquellas que se encuentran por debajo de ese promedio, con un 40% de los chicos y chicas que tienen un teléfono celular, pero aún así la tendencia es alta. Es decir, partimos de una base de una Argentina con una aceptación cultural por el teléfono celular bastante alta, encima a edades tempranas, y lo cual en este informe lo que hicimos fue un poco relevar, bueno, cuál es la evidencia un poco sobre el marco regulatorio, ¿no? Sobre la prohibición de los celulares, específicamente en las aulas, sobre si prohibir o no prohibir. Y nos encontramos por un lado que respecto a los aprendizajes, es decir, el impacto que tiene la prohibición en los aprendizajes es bastante mixta e inconclusa en este estadio que estamos viendo hoy en día. ¿Qué quiere decir? Que encontramos por un lado mucha evidencia que muestra que la prohibición genera rendimientos positivos en el rendimiento académico, es decir, que los chicos mejoraron su desempeño en lengua matemática, pero después hay otros casos en los que no hay efectos, es decir, no empeoró, pero directamente no hubo cambios o efectos. Pero lo que sí hay consenso en la literatura y en la comunidad científica es respecto al impacto en las distracciones. Ahí la prohibición sí toma un rol en el clima escolar y sí genera que los chicos se distraigan menos en el celular a partir, en las aulas, ¿no? A partir de esta prohibición. Pará, Entonces ese es un va, primer te, panorama. te lo Sí. tomo, te lo tomo desde un primer momento. Digo, ustedes marcaron, digo, como hay pocas provincias, solo Misiones y Formosa tienen menor uso de celular, por lo menos en la medición que ustedes hicieron de chicos. Que igual estas mediciones que menos significa que 4 de cada 10 de los chicos de 8 años, para marcarlo, por si alguno se olvidó en qué edad tienen los chicos de tercer grado, es entre 7 y 8 años según bueno, 8 años es en general 8 tercer grado. años en promedio, sí. Sí. Pero que en otras provincias, por ejemplo en Santa Cruz, llega casi el Sí, 75%. casi el 70, sí, 7 de cada 10. O sea, 7 de cada 10. partimos de una disparidad, pero aún así es alto el porcentaje, como que a lo largo del ancho del país es Sí, bastante a alto. veces digo, aquí la disparidad no me parece tan, digo, no me parece un dato tan relevante, no últimamente en instancias geográficas, sino como que encontramos que es muy contundente lo que pasa. Sí, tal cual. O sea, ocurre que hay una alta tenencia de celular, porque acá hablamos de tenencia y obviamente después, después es uso, ¿no? Pero ya los chicos ya tienen acceso a un teléfono celular. El 6 de cada 10 ya lo tienen, 2 de cada 3, 2 de cada 10, perdón, no tienen un celular propio, pero usan de sus familiares, algún padre o familiar, y directamente el 18% no tiene un teléfono celular. Entonces, ya hay una aceptación cultural por el teléfono bastante alta y de vuelta a edades tempranas, acá por lo menos en Argentina. Bien, vos marcaste recién que en este estudio trabajaron relevamiento internacional sobre si sirve académicamente para mejorar el aprendizaje que los chicos tengan celular, acceso a dispositivos de redes sociales. Y me decías, bueno, no hay una conclusión de que sea positivo, pero sí hay una conclusión negativa sobre lo que tiene que ver con la atención, con la autoridad, con el juego, con lo lúdico. ¿Cómo es esto? Claro, ahí más bien negativa, ahí sí quizás es positiva la prohibición. Es decir, la prohibición lo que genera, y hay consenso en donde la prohibición de celulares genera que los chicos se distraigan menos en el aula a partir del uso del celular. Entonces eso sí hay consenso, principalmente porque el chica está restringido de poder utilizar el teléfono dentro del aula. Eso hace que se distraiga menos y se concentre más, por lo menos dentro de lo que ocurre dentro del aula, ¿no? Que Uh-huh. después eso no necesariamente se traduce en aprendizaje, principalmente porque el ser humano es un ser humano complejo y hay otras variables que entran en juego en el que el chico y el chica después desempeñen bien en lengua, matemática, en las asignaturas, pero por lo pronto en la parte de clima escolar y concentración sí hay como, digamos, baja la distracción y eso es importante saber. Tengo una pregunta que me queda de Argentina, obviamente como todos los países, tiene diferencias socioeconómicas y tiene, si bien Argentina es un país muy urbano,
¿Tiene diferencias entre escuelas que son en los cascos urbanos o en las periferias, si se quiere, y la ruralidad? ¿Hay diferencias sobre el acceso en el uso del celular entre sectores sociales y entre urbanidad y ruralidad? Sí, respecto a, primero, el nivel socioeconómico, hay diferencias, pero no tan, digamos, significativas. En el caso de los chicos de los sectores más ricos, el 63%, si más no me acuerdo, o no me equivoco, tiene un celular, mientras que en los chicos de los sectores más pobres es el 52%. Es decir, ya hay una diferencia, pero no es tan abismal. Y después, respecto a ruralidad y urbano, ahí sí quizás se marca un poco más. En los casos de los chicos que asisten o del ámbito rural, el 61% cuenta con un celular propio, mientras que en los sectores rurales es del 48%. Ahí sí hay un poquito más la diferencia. Vuelvo a una de estas cuestiones, digo, otra de las cuestiones que marca el informe que ustedes estuvieron recorriendo, digo, porque fue noticia en el día de ayer, digo, ya se venía trabajando desde antes, que Francia, la Quinta República Francesa, directamente prohibió las redes sociales a menores de 15 años, no es lo mismo que los celulares, y prohibición absoluta del teléfono en los liceos, de una medida contundente. Bueno, en la Argentina, ¿cómo estamos alrededor de eso? ¿Qué percepción está? Porque lo que ustedes marcan en el informe, bueno, ¿cuántas provincias, cuántas jurisdicciones escolares están trabajando en algún tipo de regulación y qué tipo de regulación están pensando? Sí, exactamente. Bueno, nosotros en el informe un poco intentamos ver qué ocurre dentro de nuestro país y primero encontramos que al menos 11 jurisdicciones ya implementan algún tipo de regulación. Después hay casos, por ejemplo, de Buenos Aires, o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde esa regulación es más prohibitiva, es decir, se restringe directamente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires plantea aulas libres de celulares, escuelas libres de celulares, es decir, directamente no lo pueden llevar ni sacar dentro del espacio educativo. Y después hay otras provincias, por ejemplo, Salta, Mendoza, en donde ahí es un poco más laxa, en donde se habilitan quizás algunos ciertos niveles, como puede ser el nivel secundario, que sí lo pueden llevar, pero siempre bajo el esquema de usos con fines pedagógicos, ¿no? Que el docente lo puede integrar dentro de una actividad pedagógica dentro del aula, ya sea que los chicos tengan que hacer una tarea buscando en internet o para que el docente pueda hacer lo que quiera, pero siempre bajo la lógica de usos con fines pedagógicos. ¿Ustedes tienen como Argentinos por la Educación, o por lo menos como parte de los equipos que trabajan, digo, porque acá hay mucha información, lo que ustedes marcaron es una buena investigación cuantitativa y cuantitativa con respecto a la primera parte, detectar que el 69% de los chicos de tercer grado tienen celular, perdón, casi el 60, el 59%, y el recorrido y el análisis de la legislación. Pero ¿qué creen como Argentinos por la Educación, o qué creen por lo menos una parte de los referentes que están en el tema de cómo trabajar el celular? ¿Prohibición estricta, laissez-faire o prohibición con regulación? ¿Por qué? Porque digo, todo esto que se dice, bueno, no lo lleves y solo se suma como una actividad pedagógica. Claro, listo, pero el chico cuando lo tiene ya en el colegio, suponemos que no lo saca en el aula o que el profesor se los hace dejar en una caja. Ahora, cuando salen al recreo, piqui, lo sacan, digo. No sé si hay una postura alrededor de esto, y también hay un punto donde es muy pronto para que haya conclusiones, ¿no? Sí, creo que es eso último, que nada, creo que estamos en un escenario bastante prematuro, ¿no? Para posicionarnos a favor de si prohibir o no prohibir. Creo que un poco el espíritu del informe es esa pregunta abierta, ¿no? Y creo que de nuestro lado fue sistematizar un poco la evidencia sobre en qué hay consensos, que sí los hay respecto a las distracciones dentro del aula, y después donde estamos en un estado más prematuro e incipiente, que es respecto a los aprendizajes, ¿no? Creo que hay que primero adaptarse al contexto de cada escuela y de lo que ocurre dentro de cada jurisdicción. Y creo que hay una oportunidad, por lo menos acá en Argentina, de hacer más evaluaciones locales, ¿no? Creo que mucho de lo que encontramos es de Europa, Estados Unidos y demás, y creo que hay una oportunidad a nivel local en Argentina, de al menos en estas 11 jurisdicciones, de evaluar, bueno, qué es lo que está ocurriendo, cuál es el impacto que tiene en nuestros chicos y nuestras chicas dentro acá de Argentina, y cómo eso tiene efectos, dadas nuestras características locales, ¿no? Y dentro de cada contexto de la escuela, ¿no? Y creo que también se abre una cuestión de los padres, ¿no? Y las familias, que son en definitiva otro actor importante aparte de la escuela, que son los que responsables de que un chico de 8 años tenga un teléfono celular en sus manos, ¿no? O sea, un chico de 8 años no llega por sí solo a tener el teléfono celular, sino que hay una familia que lo habilita, y creo que ahí en parte de las familias empezar a dar mayor información sobre sus usos, sobre sus hábitos, sobre sus riesgos que tiene tener un celular en sus manos con sus chicos.
Entonces creo que ahí también se abre también otro actor importante dentro de esta discusión. Tengo una última que no tiene que ver con esto, no, sí, necesariamente tiene que ver con esto. Digo, se conocieron, sin desagregar todavía los resultados de las pruebas Aprender 2025, que marcaron un avance en lo que es el conocimiento en lengua, o por lo menos a nivel promedio general, pero que todavía estamos complicados en matemática. Hago un anuncio, digo, también lo modalizo, digo, porque no están abiertos todavía los resultados por escuelas, por localidad, por departamento, fueron lo que publicó el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría de Educación de la Nación, que es quien lleva adelante la prueba Aprender. Pero ¿ustedes tienen alguna percepción, algún análisis de cómo vienen las pruebas y por qué en principio se podría haber registrado una mejora en general de lo que es los contenidos de lengua? Sí, bueno, por un lado, nosotros analizamos un poco las pruebas a aprender, que para dar un mínimo de contexto son las pruebas que se toman en Argentina en lengua y matemática. En este caso fueron para chicos de sexto grado, para chicos de todo el país, en todas las escuelas. Y como bien decías, en el caso de lengua hubo una mejora respecto a la última evaluación que fue en 2023, en donde 7 de cada 10 chicos alcanzaron los niveles esperados en lengua, pero en matemática ahí están un poco más rezagados. La mitad de los chicos alcanzó los niveles esperados, pero la otra mitad no los alcanzó. Entonces, por un lado, respecto a lengua, creo que la mejora un poco se debe, hace falta hacer un análisis más exhaustivo, pero por una primera lectura interna es, bueno, las provincias estuvieron trabajando en sus planes de alfabetización, eso hizo que los chicos un poco por efecto contagio tuvieran mejores desarrollos en la parte más de lengua y la prioridad fue desde ese lado. También hubo en muchas jurisdicciones planes remediales para poder atacar este problema y que los docentes tengan mayores herramientas para la parte más de lectoescritura y lectocomprensión se pueda trabajar. Creo que el desafío ahora es en matemáticas, que la mitad de los chicos en Argentina no alcancen los niveles esperados, es un tema importante a tener en cuenta de acá los próximos, no digo años, ya directamente meses, para que se pueda trabajar y que los docentes tengan información, y creo que ahí va a estar el desafío, más que nada. Tomás Besada, parte del equipo de Argentinos de la Educación, contándonos este informe que se publicó, que la semana pasada, ¿no? Al principio de esta semana, celulares prohibir o no prohibir, con buena data sobre qué está pasando en los colegios, qué está pasando a nivel mundial, con esta conclusión de que ustedes tienen, bueno, no hay una conclusión todavía clara de si sirve pedagógicamente que los chicos tengan o no tengan celular en el aula, y qué están haciendo las jurisdicciones argentinas. Te agradezco un montón la comunicación y, como ya sabes, siempre estamos interesados en lo que hacen y en lo que es la política alrededor de la educación, así que seguramente pronto nos encontraremos. Muchísimas gracias, Tomás. Muchísimas gracias a ustedes y por darle espacio también a temas de educación. Seguimos nosotros ya